están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. En el tema urbanismo hay algunas preocupaciones que han surgido últimamente, como los permisos de edificación, la población que va creciendo, pero la infraestructura no crece lo adecuado, o la población va creciendo y crece inorgánicamente los entornos. Bueno, por ejemplo, tenemos un problema en el Gran Santiago tiene desactualizado absolutamente su plano regulador. Y por otro lado, ha surgido no sé si es un concepto nuevo o algo que yo no había escuchado, y era el tema del urbanismo táctico. Bueno, vamos a conversar hoy día con Soledad Vargas, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día Miriam, muchas gracias por esta invitación y poder compartir con usted algunos de estos temas tan relevantes que tenemos hoy en día. Sí, pues a ver, el tema del urbanismo en general, los seres humanos comunes y corrientes, digamos, no tenemos muy claro de qué se trata esto de la organización de las ciudades, ¿no? De dónde se instalan una población, cada cuánta población de personas debe haber, a lo mejor alguna plaza, algún centros comerciales, colegios, todo lo que tenga que ver con salud, etcétera. Entonces me imagino que es como la organización en general de las ciudades, de los barrios. Cuéntame un poquito tú, que eres verdaderamente la experta en el tema. Mira, un poco me gustaría ponerte cómo es el contexto actual en el fondo de la población, el aumento del crecimiento de la población en zonas urbanas. Hoy en día más del 60% del planeta en general se sitúa en las zonas urbanas y se prevé que a 2050 esto crecerá alrededor de un 70%, ¿vale? Si casi un tercio del mundo va a estar instalado, digamos, en zonas urbanas. Este traslado de población obviamente ha sido muy inorgánico. Tiene que ver con un crecimiento poblacional también, si la suman la crisis migratoria que tenemos hoy en día, que es bastante preocupante, esto da por resultado una alta congestión, ¿vale? Así que va aumentando la congestión en general y es parte de las razones también del cambio climático. Por otro lado, esto como resultado también va a dar un aumento de la generación de residuos y de la demanda de suministro de recursos en general, eléctrico, agua, etcétera. Entonces, no solamente uno puede hablar del crecimiento poblacional, sino que además lo que significa el crecimiento inorgánico, ¿ya? Junto a esto, si le vamos sumando la crisis económica, la crisis de seguridad, avances tecnológicos, entre otras cosas, finalmente nos encontramos en un mundo que va evolucionando y si que no lo manejamos en forma controlada, entonces, en verdad, finalmente llegaría el caos. En ese sentido, la edificación en general puede y debiera responder a estos grandes desafíos, sobre todo en temas de sostenibilidad urbana, que enfrenta el mundo, ¿ya? Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo procedemos, digamos? Procedemos primero con los primeros lineamientos que uno necesita y ahora quiero un poco más entrar en el tema del fondo de los estándares, las normas, ¿ya? En el fondo se establecen normas básicas, digamos, para la edificación en general, donde se establece cómo se usa el suelo en la comuna, cómo la altura de la edificación, cómo la infraestructura, se regula la densidad, el transporte, etc. ¿Ya? Eso está, por ejemplo, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los planes reguladores metropolitanos, comunales, etc. Ya va desde el macro hasta el micro. ¿Ya? El problema que tenemos hoy en día es que hay un alto porcentaje dado esta diversidad, digamos, de este crecimiento que hay en el mundo, también debiera ir de la mano con una actualización de estos lineamientos, ¿ya? Porque obviamente el mundo hace 30 años no es lo mismo que el mundo de ahora. Y el problema que tenemos hoy en día, básicamente lo que tú comentabas, es este alto porcentaje de planes reguladores, lineamientos, planes reguladores que no están actualizados y un alto porcentaje que está en proceso de modificación. Oye, ¿Ya? ahí Entonces, justamente me entra la primera pregunta, porque, a ver, se supone que, como dices tú, los lineamientos generales están instalados con respecto de dónde edificar, dónde no, a qué altura, etcétera. Pero si esos planes reguladores ya llevan, no sé, deberían cambiarse
cada 10 años y tienen 22 y todavía siguen iguales y resulta que la población ha ido creciendo y sobre todo lo que tú decías recién, mucha población itinerante, mucha población migrante, mucha población no solamente migrante desde fuera del país, sino que del campo a las ciudades. Eh, o, o, em, entonces, si está creciendo mucho y los planos reguladores se han quedado atrasados, hay mucha diferencia ahí con respecto de la gente que no tiene dónde vivir, entonces al final terminamos al revés. La gente se empieza a tomar los lugares y de ahí entonces se empieza a ver toda la infraestructura que hay que ponerle a esa gente, ¿o no? Correcto, y ahí va justo con lo que tú estás comentando, cuáles son las desventajas de este problema. O sea, esto recae obviamente en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Por ejemplo, se generan conflictos de uso del territorio. Cuando no están normados el uso del territorio, tú sabes que se norma por terreno, qué sé yo, las ordenanzas generales, en el fondo cuando uno va a edificar, se produce este conflicto producto de la densificación, digamos, o sea, de la sobrepoblación de las ciudades. ¿Ya? Por otro lado, como no, en casos de comunas que no están actualizadas, se producen pérdidas de oportunidades de inversión inmobiliaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los lineamientos de las regulaciones no están concretas y ya no es lo que fue antes y se está en proceso de actualización. Y hay un porcentaje común que está bajo esa situación. Por otro lado, se reduce la capacidad de respuesta de a las demandas de los habitantes. ¿Cuáles son estas demandas? La falta de servicios, la falta de viviendas sociales, la falta de, por ejemplo, de áreas exteriores como parques, espacios recreativos comunitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, y de la mano de lo que te dije anteriormente, se mantienen y se van deteriorando más las áreas urbanas que en el fondo no se han rehabilitado. ¿Ya? Entonces ahí esto juega más en contra, por supuesto, de comunas que tienen estos lineamientos o reglamentaciones más atrasadas, más desactualizadas. ¿Ya? Y por Oye, último, en caso de que haya edificación que vaya a certificarse, por ejemplo, y no solo certificaciones, sino que también barrios que se pueden certificar, por ejemplo, Neighborhood, por ejemplo, certificaciones internacionales, que requiere, digamos, para una certificación de sustentabilidad en barrios, por ejemplo, requiere ciertas estrategias que, producto al deterioro de las áreas urbanas y de la falta de actualización de lineamientos locales, es difícil lograrlo, ¿ya? Entonces también en esos casos es una desventaja que la normalización, digamos, esté desactualizada. Oye, a mí me entra ahí una duda feroz, porque, a ver, acá se ha sabido, de repente en las noticias, hay un edificio, por ejemplo, que se hizo hace no sé cuántos años y que todavía no pueden entregarlo porque dice que están, los permisos no estaban, que no debía haber sido de esa altura, que debía ser más bajo, etcétera, según el plan regulador que está vigente en este momento. Por otro lado, hay otra comuna que alega y dice que no van a permitir construcción en altura. Entonces, cada comuna puede regular su propio espacio y no hay una visión global sobre el tema porque a lo mejor alguna comuna dice, no, yo quiero seguir viviendo con puras casas con, no sé, por decirte, 300 metros cuadrados cada casa, cuando a lo mejor ahí se podría edificar, hacer edificaciones a lo mejor de menos altura, pero que podrían tener, no sé, a 4, 5, 10 familias, ¿no? ¿Puede cada comuna a su libre arbitrio decidir cuál es su plan regulador? O sea, efectivamente cada comuna tiene su plan regulador comunal. O sea, existe un lineamiento genérico, como yo te comentaba antes, que son las bases o los lineamientos generales para todo, digamos, contexto país, digamos. Pero también existen reglamentaciones más concretas que son comunales, ¿ya? Ahora, existen también reglamentaciones que se llaman en algunas ciudades de Chile que están sujetos a una alta contaminación ambiental, que son los planes de contaminación ambiental, que tiene también sus normativas, por ejemplo, en la edificación con mejoramiento, por ejemplo, de la vivienda, con ciertos estándares para, en el fondo, para reducir, digamos, el peligro de las emisiones de la vivienda. Entonces, reducir como, por eso se llama plan de contaminación ambiental, en el fondo que prevención, en el fondo, en viviendas nuevas,
de las emisiones de gas efecto invernadero tan peligrosos que tenemos hoy en día, ¿ya? Y un poco siguiendo en esta línea y un poco también siguiendo el argumento, todo lo que tú me dices también es parte como de los desafíos que se tienen para poder controlar, digamos, este crecimiento inorgánico que yo te comentaba. Obviamente el punto de partida es ya, que es un tema político, digamos, es lograr actualizar esta reglamentación, que existe el concreto, el comunal, que es específicamente para cada barrio comuna, ¿ya? Pero ojalá fuese promovido de una forma controlada y sustentable y acorde a las necesidades actuales de las personas, ¿ya? Obviamente, cuando va creciendo la población, van surgiendo necesidades nuevas, y en ese sentido, en esa línea, el gran error que hay en el fondo es que estén estas normas no actualizadas acorde a la situación actual, ¿ya? Por otro lado, y también en línea lo que tú me decías de la altura de los edificios, ojalá esta nueva reglamentación actualizada, digamos, ya sea general como también la particular comunal, ojalá que logre como este equilibrio entre lo que es equipamiento, infraestructura y vida de mar. A eso voy que si la reglamentación permite, digamos, edificios de mucha altura, se pierde esa vida de barrio. No es lo mismo que tener más parques, por ejemplo, más áreas libres o más áreas, por ejemplo, vegetadas en el sitio, que en el fondo obliga el plan regulador comunal en un sitio concreto cuando uno va a construir un edificio, con un edificio que tal vez no es de 20 pisos, pero tal vez de 10 o de 8, que sea más acotado al barrio. Entonces, en ese sentido, lograr un equipamiento, o sea, digamos, un equilibrio en lo que yo te comentaba, digamos, de lo que voy a construir y de cómo voy a densificar. Porque no llegar, obviamente es mucho más sustentable densificar que una expansión orgánica, digamos, una expansión horizontal de las ciudades. Obviamente es más sustentable, ojalá densificar, digamos, en forma vertical, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado en lo que se requiere como norma para que tampoco se pierda esta comunidad de mar, ¿ya? Por otro lado, también ojalá buscar mayor equidad y distribución de los espacios. Tal vez no concentrar áreas verdes, por ejemplo, en una zona de barrio de la comuna más que en otras, o en una comuna más que en otras comunas. Ahí eso se convierte, que es como el contexto actual, en inequidad, ¿ya? Y en ese sentido, ojalá hubiese, claro, a nivel de ciudad, un pensamiento, digamos, más como del conjunto de todas las viviendas, de todas las comunas, y uno en particular por comuna que tenga como este lineamiento de sustentabilidad, ¿ya? Eso a la larga va a promover, va a lograr más seguridad y calidad y mejor calidad de vida para los habitantes, ¿ya? Ahora, ¿qué oportunidades tenemos acá? Yo diría aprovechar recursos disponibles para estos lineamientos también, ¿vale? Es decir, promover, por ejemplo, la energía renovable, promover, por ejemplo, la eficiencia del uso de agua, y promover en el fondo todo lo que uno cuenta, digamos, y ojalá estuviese incluido de alguna forma en esta nueva reglamentación, en esta actualización. Oye, ahí me surgieron varias cosas además. Por otro lado, un poco me gustaría conectarlo, a pesar de que no es tu tema, pero conectarlo con el tema de las alzas de la luz. Hubo un tiempo en que se pidió mucho y se recomendó mucho hacer cambio en la calefacción, por ejemplo, de cada casa. De hecho, todos los condominios nuevos, o casi todos en realidad los condominios nuevos, se entregan, por ejemplo, con cocinas eléctricas, con termos eléctricos, cosa que ya casi no se usaba acá en Chile, ¿no? Y con, obviamente, la calefacción, los aires acondicionados, etcétera, porque era una energía más limpia y menos contaminante. Si bien es cierto, no necesariamente no contaminante en su producción, pero resulta que ahora con los alzas de la luz es justo, es algo como que es a mansalva, ¿no es cierto? Entonces da la sensación, y por eso te preguntaba si cada uno puede decidir cómo lo hace en su comuna, porque da la sensación de que hay como decisiones que se toman por una parte, decisiones que toman, pero que de repente no conversan entre sí esas decisiones, ¿no? Ese pequeño comentario te quería hacer. O sea, de hecho, debiera haber una proporción de la autosustentabilidad en ese tipo de cosas, por ejemplo, el tema eléctrico. O sea, ojalá pudiésemos llegar a eso partiendo, obviamente, con, no sé, barrios más desfavorables,
que necesitan tal vez más que los barrios más, digamos, más, y tienen más, que cuentan con más recursos, ojalá con el subsidio, a poder reducir esta alza, digamos, esta crisis económica producto del alza de la electricidad y la escasez de agua y entre otras cosas. Entonces, ojalá hubieran soluciones tal vez más resilientes en estas cosas para, en el fondo, para abordar en el fondo el alza de precio de los recursos. Por eso yo te comentaba también que en el fondo, ojalá, o sea, en el fondo el aumento de población y el aumento de congestión también es un aumento de suministro de recursos. Y eso tiene que ver con el alza de precio también, obviamente, de la electricidad. Por eso es que yo te hablo tanto de la sustentabilidad urbana, Bueno, en el fondo porque hay estrategias que debieran estar, obviamente, ojalá reglamentadas y ojalá acompañadas de algún subsidio o una ayuda estatal, digamos, para poder implementar este tipo de soluciones. de a lo mejor de algún incentivo, por ejemplo, para poner paneles solares, ¿no es Sí, cierto? No solamente en las casas nuevas, sino obviamente. en las casas antiguas, que perfectamente bien podrían Sí. sustentarse de esa forma. Oye, pero no quiero irme del tema del plano regulador, porque me llama la atención también el hecho de que en algunos lugares, perdón, siempre estamos pensando en Santiago, en la región metropolitana, que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y se han ido terminando, por ejemplo, los espacios que son agrícolas. Pero ¿qué sucede en las provincias, en las regiones, en los lugares más apartados? Hay lugares donde simplemente no existe a lo mejor un plano regulador, cada uno arma como quiere. También tengo entendido que hay algunas grandes ciudades como Concepción, por ejemplo, de Antofagasta, que han ido creciendo también inorgánicamente. ¿Esto sucede a lo largo de Chile? Ese es un gran problema, sí, sucede a lo largo de Chile, en algunas localidades, en algunas ciudades, y eso es producto de la falta de la actualización de este como crecimiento ordenado que yo te decía. ¿Ya? La verdad es que es un error expandirse, como te decía hace un rato atrás, la expansión horizontal. Es un tremendo error porque en el fondo no hay un orden, digamos, para el crecimiento de las ciudades, que necesariamente tiene que ser porque la gente migra hacia las ciudades y cada vez va a ser más. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad desde el punto de vista geopolítico que en el fondo establezcan estos lineamientos para que ese crecimiento sea ordenado y para que no tengamos estos problemas. Porque ¿qué pasa si es que en el fondo el crecimiento es horizontal, que van y se van como expandiendo por cualquier lado? Además, para eso, para ir al trabajo, por ejemplo, se va a necesitar el uso del auto y cada vez más. Por lo tanto, por todos lados va a haber un decrecimiento en el fondo en la calidad de ambiente, de calidad de vida, quiero decir, por el aumento de contaminación. O sea, finalmente no estamos ejecutando una solución que sea eficiente desde el punto de vista urbano. Entonces, en ese sentido, el punto partido es una reglamentación que sea correcta en esa línea. Claro que sí, porque, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Van creciendo tanto que, como dices tú, para trasladarse al trabajo o necesitas auto o 2 horas en metro de ida, otras 2 horas de vuelta, o sea, las 40 horas, la hora que se rebajó este año, digamos, Sí, no sirve mucho de nada en realidad, porque 1 hora a la semana y te gastas 4 o 5 en puro traslado. No solamente tuyo, de tus hijos, exactamente. ya colegios no hay ahí cerca, quedan lejos, etcétera. Un montón de otros temas, pero además el tema que tú dijiste un poquito ahí a la pasada, el tema de la seguridad. Me llamó mucho la atención, me voy a pasar a otro tema, me llamó mucho la atención estos últimos días que para dar una sensación de seguridad, en el sector del barrio Meix se habría instalado una cosa que se llaman urbanismo táctico e instalaron unos pórticos, el pórtico chino. Cuéntame un poco de qué se trata esto del urbanismo táctico antes que se nos vaya el tiempo. Ya. Mira, un poco explicarte lo que significa el urbanismo táctico son intervenciones que vienen sobre todo después de la pandemia de COVID-19 y básicamente son recuperaciones de espacios públicos con intervenciones que son temporales, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estas? Son intervenciones que detonan cambios en la vida urbana, más bien localmente como en barrios, ¿ya? Permitiendo a las ciudades o a estos barrios adaptarse a las necesidades cambiantes de la población.
¿ya? Esta, estas adaptaciones, digamos, estos como espacios públicos, mini espacios públicos que se generan, se hacen con soluciones que son innovadoras, sobre todo de bajo costos y de bajo costo y de rápida implementación, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene esto? Obviamente es positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque fomenta la participación y la interacción ciudadana, ¿ya? Uno. También fomenta el transporte sustentable y seguro, ¿vale? Es decir, que tiene que ver, como es un espacio público, entonces obviamente tiene que ver con la mejora en lo que es el transporte. Sustentable, por ejemplo, que en algunos casos fomenta el uso de la bicicleta, seguro, por ejemplo, en que amplía el espacio público, reduce un poquito tal vez los giros, por ejemplo, de cuando doblan los autos, entonces tienen que pasar necesariamente más lento, por lo tanto es seguro, por ejemplo, para la bicicleta. Entonces, generar ciclovías, por ejemplo. ¿Ya? Ciclovía es parte de un trazado urbano, no es un urbanismo táctico propiamente tal, pero básicamente uno de los beneficios es la seguridad, como te dije, en la movilidad. ¿Ya? Por otro lado, se utiliza espacios verdes, de áreas verdes, ¿ya? Áreas verdes que mejoran la calidad de vida. Siempre hay distintos casos alrededor del mundo que utilizan áreas verdes, aumentan áreas verdes precisamente para eso, para reducir la temperatura local de ese barrio, por ejemplo, si es que es nativo adaptado para reducir el consumo de agua, etcétera, ¿ya? También reduce la huella de carbono, ¿ya? Por ciertas estrategias, por ejemplo, muchas veces se usan, como es de bajo costo, muchas veces materiales del lugar, por lo tanto reduce la huella de carbono producto de la energía incorporada al material. También genera espacios más saludables, barrios más saludables, ¿ya? ¿Qué más? Potencia, por ejemplo, la transformación del entorno urbano, ¿vale? Si yo estoy en un barrio grande que está deteriorado, yo parto con estas pequeñas intervenciones que son temporales, entonces es como el punto partida para un potencial transformación del entorno urbano en general, ¿ya? O sea, tiene una mirada futurista, tiene una mirada como a futuro en las intervenciones que se hacen. Y por último, yo te diría que también aporta mucho en la resiliencia urbana. ¿Por qué? Porque fomenta esta, como decía, recuperación de barrios, ¿ya? Generar resiliencia tiene que ver con eso, tiene que ver un poco estar preparado como para desastres, para cosas adversas. En este caso, la recuperación de barrios y la adaptabilidad o flexibilidad para poder reconstruir, digamos, un barrio en desuso que está muy deteriorado por, no sé, por hechos de delincuencia o terremotos o cosas así, ¿ya? Y a la vez hace que las comunidades sean más unidas porque como te decía, el primer punto tiene que ver con una interacción ciudadana. Oye, Básicamente son todos puros puntos como lo significado, los beneficios de lo que es el sí. urbanismo táctico, que tiene mucho de sustentabilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo entiendo, por ejemplo, como esas plazas de bolsillo que en algún minuto aparecieron, ¿no? Y se pusieron como muy de moda y empezaron a aparecer, no sé su estado actual, no sé su estado de conservación, si se mantienen o no, o a lo mejor fue nada más que para el corte de cinta y ahí quedaron, no lo sé, pero lo entiendo de esa forma. Y también entiendo que en el barrio Meix la gracia no era poner el pórtico con los dos leones, sino que más bien el limpiar el lugar, ¿no es cierto? El darle amplitud, en buenas cuentas, por eso me pareció extraño esto de dar la sensación de seguridad. En realidad, eran partes culturas que se ponían, yo creo que más bien va al tema previo, ¿no es cierto? Al tema de limpiar, de despejar, etcétera. Y ahí también, bueno, me surgió otro tema más, pero que no lo vamos a alcanzar a hablar porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Soledad, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, lo que necesites. Feliz de hablarte un poco más de estos temas que son tan relevantes en el fondo, en el contexto actual que estamos. Así que muchas gracias por este rato que estuvimos conversando. No, por favor, gracias a ti. En realidad, desgraciadamente, me surgieron un montón de otras preguntas, pero no se las alcanzo a hacer porque ahora sí que se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias a Soledad Vargas, arquitecto docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Chao. Chau, chau. Muchas gracias.